Hola fanáticos, el video de hoy se tratará sobre cosas que no tienen sentido en la serie. Cuando salgas de aquí, tienes que ir a una dirección que te voy a dar. Es en La Habana. ¿A La Habana? Hasta La Habana, sí. Tienes que ver a un conocido mío. ¿Cómo Orestes se sabía la dirección de Lino Mendieta si él nunca antes había ido a La Habana y al parecer Electra tampoco nunca antes había ido a La Habana? Y sin embargo pudo encontrar la dirección de Lino Mendieta sin tan siquiera un papel con la dirección de Lino. Y en un solo día le dio tiempo a ir desde la prisión donde está Orestes hasta La Habana. Luego encontrar la casa de Lino y regresar a Pinar del Río todavía siendo de día. En el capítulo 1 Rebeca no tenía carro. Tienes que ayudarme. Necesito dinero. Tengo que conseguir un carro para ir a esperarlo a la salida de la prisión. Y sin embargo el día siguiente, a primera hora del día, ya tenía carro. Que quien lo compró fue Señori, ya que Señori es el sugar daddy de Rebeca. Oreste dice que el ánfora es de fondo rojo con figuras negras, pero en realidad es de fondo naranja con figuras negras. Como Jesús Ochoa supo en el hotel específico donde se estaba quedando Señori, y además como pudo saber cómo era Señori físicamente si Jesús nunca lo había visto antes, ni lo había conocido ni nada, ya que Jesús, con quien estaba cuadrando el negocio de la venta del ánfora, era con Rebeca, la cual hacía de intermediaria en este negocio. Como Jesús Ochoa, siendo todo un anciano, iba a meterse él solo en un pozo a recoger el ánfora, luego subir y bajar el pozo por una soga, más hacer el camino de ida y vuelta a la hacienda, que es bastante largo, además de bajar y subir los mogotes que rodean a la Sierra de los Muertos. La Sierra de los Muertos es como una cazuela. Está rodeada de montañas por todos lados. Y no se puede bajar de otra forma. Hay que bajar con una soga. En el capítulo 5, Señori se entera del accidente de Jesús Ochoa a través de otra persona. Pero ¿cómo esa persona pudo saber del accidente de Jesús si cuando eso ocurrió fue en un lugar donde solamente estaban Lino y Jesús? Y la casa donde se estaba quedando Jesús estaba en Pinar del Río, de la cual Jesús se había escapado en el capítulo 2. Y el accidente ocurrió en La Habana. En el capítulo 6, Rebeca persigue a Lino en el hospital y Lino huye de ella. Ahora bien, ¿cómo Rebeca pudo saber que este hombre era Lino Mendieta? Si en ese punto de la historia ni ella ni Lino habían tenido ningún enfrentamiento previo directamente, ni tampoco Rebeca estaba en el primer enfrentamiento de la carretera del capítulo 2, que era de Señori versus Lino y Joanco versus Rata. Como Lino en ese punto de la historia supo que Rebeca pertenecía al grupo que lo había atacado el día antes. En ese punto de la historia, tanto Rebeca como Lino sabían de la existencia de ambos por un comentario de Rata, pero nada más, ya que en esa época no existía Facebook ni nada para buscar fotos de la gente. En el capítulo 7, Joanco está en la carretera y ve el carro de Lino Mendieta y se esconde. Pero ahora bien, ¿cómo Joanco supo exactamente que ese es el carro de Lino Mendieta? Si él vio el carro de lejos a toda velocidad, no le vio la cara, y además en Cuba hay montones de carros con esas características, como para saber que el que iba ahí era Lino Mendieta. En el capítulo 13, Lino se da cuenta de que Rebeca es quien está bailando con Fernando. La licenciada. La maldita licenciada. Pero ahora bien, ¿cómo Lino sabía que esa era Rebeca si en esa parte de la serie Rebeca siempre andaba con su peluca y en la fiesta de disfraces fue con su pelo natural, y además tenía puesto un casco y un velo de Atenea? Además de que Lino en ese punto de la historia nunca había visto a Rebeca con su pelo natural, lo cual era muy difícil saber que esa era Rebeca específicamente. En el capítulo 14, Joanco sin querer se echa el spray de anestesia y solamente se queda inconsciente unos minutos. Sin embargo, en el caso de Fernando, ese mismo spray lo dejó inconsciente como mínimo 3 horas, ya que un viaje en carro desde El Vedado, La Habana, hasta Viñales, Pinar del Río, dura 2 horas con 43 minutos. Y a eso sumémosle los minutos extras de llegar hasta la casa de Rebeca, que era en una casa a las afueras del pueblo de Viñales, ya llegando al campo. Y aún así, cuando Fernando llegó a la casa de Rebeca, aún estaba inconsciente. Deja que se le pase bien el efecto del spray. Lo necesitamos bien claro. Claro, para que diga la verdad. Para que diga dónde está.
En el capítulo 16, luego de que Fernando vomita, Rebeca le dice a Yoanco que busque un cubo de agua y en tan solo 10 segundos ya Yoanco aparece con un cubo lleno de agua y entre ir a buscar un cubo y llenarlo de agua tarda unos minutos. Déjasela. En el capítulo 17, cuando Charito y David están durmiendo en sus respectivas casas, supuestamente en la trama de la serie esto es de noche. Y de hecho en la casa de David se ve que es de noche, pero en la de Charito es de día. Fernando se zafa de las sogas en la madrugada, pero se escapa de casa de Rebeca por el día. ¿No era mejor haber aprovechado en la madrugada que Rebeca, Señor y Yoanco estaban durmiendo y así se hubiera evitado que Rebeca le cayera a tiro? Y esto es sin contar de que unas horas antes Rebeca lo emborrachó con 3 botellas. Es que fue mucho ron, 3 botellas para el solito. Y si alguien se toma toda esta cantidad de alcohol seguido, en el mejor de los casos le puede dar una intoxicación etílica, la cual la sangre se contamina con el alcohol de tal forma que hasta te puede dar un paro cardíaco, vomitas por más de 3 días seguidos y si no hacen un lavado de estómago puedes presentar serios problemas. Eso además de que estarás más de 4 días borracho y con asco a oler algo similar, para no decir de que hasta te puedes morir. Pero bueno, al parecer Fernando con toda esa cantidad de alcohol ni siquiera cogió resaca. Rebeca y Señori se acuestan a dormir y dejan la puerta abierta. En el caso de Rebeca tiene una terrible puntería, ya que le disparó 7 veces a Fernando y ningún tiro le dio. Brincó por ahí. Ve tú por allá. Yo voy por aquí. En el capítulo 18, luego de que Daniel adelanta a Fernando en el camión, Fernando continúa su camino de regreso a La Habana. Pero ahora bien, ¿cómo Fernando iba a pagar el pasaje de la guagua si el día anterior perdió sus pertenencias cuando le hicieron el secuestro? Lino y Errata en el primer viaje a la Sierra de los Muertos llevan una casa de campaña y de las cosas que traen de comida es espagueti, entre otras cosas, además de jarros, cubiertos, ingredientes para cocinar y etc. Ahora bien, ¿en qué espacio metieron todas esas cosas si las mochilas de ellos eran pequeñas? Paquitín y Laurita están en 6º grado, ¿En qué grado tú estás, Paquitín? En sexto. Ay, mira, es igual que Laurita. pero sin embargo en el capítulo 22 Paco dice que Paquitín tiene 10 años ¿Tú tienes 10 años? y la edad de 6º grado es de 11 y 12 años. ¿Cómo Electra iba a poder poner las trampas en la Sierra de los Muertos en plena noche con toda oscuridad y además cómo Electra, siendo toda una anciana, iba a poder encaramarse en altos árboles para poder enlazar las trampas y además en plena oscuridad de la noche, ya que ella hacía esas cosas por la noche? Yo le he visto meterse en el monte por la noche. Aunque también puede estar la posibilidad de que Rebeca haya ayudado a Electra a poner las trampas, ya que las trampas se habían puesto varios años antes de los eventos de la serie. Casi todas las noches. Y desde hace tiempo, desde que yo era chiquitico, oigo los hachazos esos. ¿Y no tienes idea de quién puede ser? La bruja, La misma que tú dices que te ha matado todos los perros. esa misma. Además de que Rebeca sabía de la existencia de las trampas, ya que ella se lo había advertido a Señori. Allá la cosa se complica. Tú no sabes lo que hay en la Sierra de los Muertos. ¿Más qué hay? Lo que tú no te imaginas. Y por eso Señori nunca había sido afectado por ninguna trampa. En el capítulo 26, cuando estaban en la trampa de los troncos, no era mejor ir por el borde del camino en lugar de que tener que armar todo ese corretaje. Como Fernando pudo reconocer a Yoanco, Yo conozco al desgraciado este. si él la única vez que lo vio fue cuando lo atacó para escaparse de casa de Rebeca, que además el ataque fue de forma lateral y muy rápida, o sea, prácticamente no le vio la cara. En el capítulo 29, Señori recibe un papel de Electra donde dice que Fernando ya no es problema y que no prueben la sopa. Y dicho mensaje era de parte de Rebeca. Ahora bien, ¿cómo Electra pudo identificar a Fernando si en ese punto de la historia, cuando único Electra supo de Fernando fue cuando Lino Mendieta fue a su casa a contarle de lo que estaba pasando, que después
Electra le ordena a Lino a matar a Fernando. Además que en esa época no había WhatsApp ni celulares que hacían fotos, como para que Rebeca le enseñara una foto de Fernando a Electra diciéndole que ese es el tipo que lo sabe todo y que bueno, además es el tipo que le gusta y que Señori es solo su sugar daddy. Además de que en ese punto de la historia Rebeca estaba ingresada en un hospital con reposo absoluto, lo cual no era posible de que ella se levantara de la cama a buscar un teléfono público para llamar a Electra y decirle que un grupo de personas va a ir a la Sierra de los Muertos a buscar el ánfora y que luego va a ir Fernando. Además de que Electra tampoco tiene teléfono para poder comunicarse con Rebeca. Cuando Señori se va del grupo de Fernando, deja su cámara de fotos, la cual es una cámara profesional que puede valer hasta un total de $5,000. Literalmente a Señori le sobra el dinero. En el capítulo 33, en la trampa de la jaula, como Electra, siendo una anciana, pudo cargar con el peso de David, Sergei y Laurita juntos. En el capítulo 35, cuando Paquitín y Laurita están en la hamaca y Paquitín le hace el cuento del niño el diente largo a Laurita, se escucha casualmente el llanto del niño el diente largo, o sea, el del cuento. Y al parecer es verdad, porque Laurita le pregunta a Paquitín de quién es ese llanto. ¡Ay, Paquitín! Ya, Laurita, ya. ¿Tú verás que se va a ir? ¡Ay! Ya, Laurita, ya. Eso es mentira. El niño diente largo no existe. ¿Y eso qué es? Eso... Y Paquitín le responde al supuesto niño el diente largo. Oye tú, niño diente largo, lo que tú seas. Yo no te tengo miedo para que lo sepas. Yo que yo no creo en fantasmas ni nada de eso. Vete de aquí, porque voy a bajar. Voy a bajar y yo voy a partir el diente. Y de hecho, al día siguiente Paquitín dice que el niño el diente largo había estado allí. Pero anoche, cuando salió el niño del diente largo, me abrazaste y me decías, ¡ay, Paquitín! Porque tenía miedo. Porque tenías miedo. Pero cuando el niño del diente largo se fue, no me soltaste. Porque tenía miedo. Ahora bien, ¿cómo esto puede ser posible si en ese punto de la historia el niño el diente largo estaba en La Habana y ya era todo un anciano? Aunque puede estar la posibilidad de que quien hacía ese supuesto llanto era Electra, con el objetivo de asustar a Laurita y a Paquitín para que se vayan de ahí, ya que Electra seguía al grupo de Fernando y además también se metían en el monte por las noches y le hacía bromas a Paquitín con el fin de causar miedo y no se metiera en el monte por las noches. Eso no es un grillo. Se parece a un grillo, pero no es un grillo. ¿Será el fantasma de Juan Ramón? El terror de Pinar del Río. ¿Será el niño del diente largo? A no ser que sea ella. La bruja esa. Ay, qué nombre más cheo. ¿Qué fue eso? Abuelo. No es nada. ¿Qué fue eso? Un bicho. ¿Pero qué bicho? Un bicho. Y pica. Yo creo que... ¡Sí! En el capítulo 36, cuando Charito, Fernando y Cintia están subiendo por el mogote, tienen puestos arneses en la cintura. Ahora, ¿de dónde sacaron esos arneses? En el capítulo 37, Fernando dice que en los años 60 la marquesa de Rodrigo aún estaba viva. Pero sin embargo, en el capítulo 49, Fernando dice que la marquesa muere en 1941. Según por los libros que pude leer, dicen que en los años 60 ya esta casa estaba en mal estado. Aquí solo vivía la marquesa, muy anciana ya, con su criada. Por esa misma época murió. El marqués de Rodrigo regresa a Europa con su famosa colección de arte antiguo de 1941. Meses después muere la marquesa, también en 1941. Bueno, y hablando de esto, en el mismo capítulo 49, Fernando dice que el marqués regresa con su famosa colección de Europa. Muere la marquesa. El marqués escribe la carta y funda la medallita. Pero sin embargo, en el capítulo 65, Electra dice... La medallita era de la marquesa. La tenía guardada en el secretario de su cuarto
junto a sus cosas más queridas. Y todo esto él lo supo en la misma biblioteca a la que él iba a buscar las informaciones. Ahora, la más icónica de todas. Fernando se cae del pozo en el final del capítulo 38 y ya empezando el 39 aparece saliendo del pozo como si nada. Esto fue algo que nos dejó intrigados a todos en la infancia. Yo recuerdo que cuando yo vi este capítulo por primera vez en el año 2003, recuerdo que este capítulo lo pusieron un viernes y me pasé todo el fin de semana preocupado porque pensé que Fernando se iba a morir. Pero cuando por fin llegó el tan esperado lunes 7:30 p.m., de pronto Fernando aparece saliendo del pozo. Y todos nos preguntamos, ¿y cómo Fernando pudo salir del pozo? ¿Ahora Fernando vuela? Bueno, a lo mejor aquí lo que pasó fue que justo en el momento en que Fernando se cayó, en ese mismo momento Lino y el Rata tiraron la soga y Fernando cayó encima de la soga y luego trepó. En el capítulo 40, que ya es la segunda temporada, y Charito dice que no lavaba ropa desde antes de irse a la Sierra de los Muertos. O sea que en todo ese trayecto que hubo entre el final de la primera temporada a la segunda, hubo un trayecto de 3 meses y 3 días. O sea que tanto Charito como Fernando se pasaron todo ese tiempo usando la misma ropa. En el capítulo 40, Oreste desentierra unas cosas dentro de las cuales estaba la carta cifrada. Pero ahora bien, la carta cifrada había sido ocupada por las autoridades en 1941 cuando detuvieron a Erika von Drexler, la amante alemana del Marqués de Rodrigo, y luego dicha carta fue guardada en el Archivo Nacional. Pero ¿cómo podía haber una copia de la carta si a Erika le habían ocupado dicha carta en 1941? Aunque también está la posibilidad de que el Marqués de Rodrigo haya hecho 2 copias de la carta como seguridad, ya que en dicha carta decía dónde estaba la Atenea. Así lo decía la carta. La Atenea está bien guardada en el sótano de la Hacienda San Miguel. En el capítulo 42, Yurizán tira a Oreste de la azotea, lo cual dicha azotea es desde un segundo piso. Sin embargo, Oreste, siendo un anciano, sobrevive a esa caída sin ninguna lesión ni fractura. Yurizán le tira unos ladrillos a uno de los hombres de Oreste y no le pasa nada. En la vida real, si te tiran un ladrillo desde esa altura, en el mejor de los casos puedes sufrir un traumatismo craneal y quedar inconsciente. Rebeca, con una simple patada, pudo tumbar la puerta del patio de Lino. En el capítulo 44, Rebeca duerme a Fernando con un pañuelo de anestesia. Ahora, ¿cómo Rebeca pudo conseguir la anestesia si esas cosas las guardan en áreas restringidas? En el capítulo 47, cuando Yurizán y Joan huyen de Lino y el Rata, se ven alumnos de secundaria, pero sin embargo, en esa parte de la trama de la serie es tiempo de vacaciones, ya que esto ocurre en el mes de julio. En el capítulo 56, cómo Fernando pudo abrir la puerta de la casa de donde estaba parando Rebeca sin haber tocado la puerta antes. En el capítulo 58, Celestino dice que la carta cifrada tiene 159 palabras, pero en realidad tiene 118 palabras. ¿Para qué Rata se sube de esta manera a este carro? Cómo Fernando y su grupo pudieron identificar a Electra si ninguno de ellos la había visto cuando fueron a la Sierra de los Muertos en la primera temporada. Cómo Lino pudo bajar tan rápido de la azotea si la soga estaba en el piso de abajo. Además que ese edificio no tiene ninguna otra salida, y lo sé porque ese edificio está a 2 cuadras de mi casa. En el capítulo 71, cuando Medina le dice a Fernando de que Rebeca es la licenciada, también le dice que hacía unos días la habían visto con un extranjero que estaba alquilado en Pinar del Río, que este extranjero es Señori, obviamente, el italiano. Pero sin embargo, la última vez que Rebeca y Señori andaban por esa zona de Pinar del Río fue el mismo día que Fernando se había escapado de casa de Rebeca, que eso fue el 5 de abril. Y el día que Medina le dice a Fernando de que Rebeca es la licenciada es el 28 de julio. O sea, Rebeca no andaba con Señori en Pinar del Río desde hace más de 3 meses. Es una historia sencilla que un hombre le sucedió. Él salió en busca de un sueño y el amor lo sorprendió. Que el amor va sembrando una ilusión. La pasión inunda su corazón. El amor
dice una vieja canción, pero ley el amor te hace nuevo. Si vas detrás de un sueño, ábrete a la esperanza que guíe tu destino el corazón. Irás por los caminos con una luz muy nueva, pues el que cree en los sueños lo guía el corazón. Cuando se va detrás de un sueño y de una ilusión, hay que seguirlo con empeño, abriendo el corazón. Pero ley el amor, dice una vieja canción. Pero ley la pasión, inunda tu corazón. Cuando se va detrás de un sueño y de una ilusión, hay que seguirlo con empeño, abriendo el corazón.